Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Pasaba el tiempo con la esperanza, siempre esperando un nuevo día, que se cumplieran mis ilusiones, pero mi alma moría en angustia de tanto esperar. Sabía del poder de Dios que me podía rescatar, mas ya no quise pedirle, pues me le porté muy mal. Cabizbajo caminé, solo triste y abatido, igual que un pobre mendigo, me sentí de fallecer. Qué triste el hombre cuando se aleja de Dios. Qué triste el hombre cuando se aleja de Dios. Sola, tan sola, sin un amigo, en la agonía me abandonaron. Llegué cansada, casi sin fuerzas, a la presencia de mi Jesucristo, y Él me libertó. Me dio luz y pude ver la hipocresía y el engaño que corrompen a este mundo y nos causa tanto daño. Cabizbajo caminé, solo triste y abatida, igual que un pobre mendigo, me sentí de fallecer. Qué triste el hombre cuando se aleja de Dios. Qué triste el hombre cuando se aleja de Dios. Qué triste el hombre cuando se aleja de Dios. Amén. Quizás no sean palabras de un poeta, un escritor. Seguro ellos podrían empezar algo mejor que yo. Pero ellos nunca han sabido lo que es sentirse perdido y ser rescatado por un gran amor divino. Solo quiero expresarte lo que siente mi corazón.
a tu dulce presencia llegue mi adoración, que puedas oír de mis labios, Señor, cuánto yo te amo, que siempre diré aquí o en cualquier lugar, que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de mis hijos y de mi hogar. Son parte de mi vida y con ellos quiero llegar. Tú eres mi esperanza, mi aliento cada mañana. De ti provienen las fuerzas para luchar, que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad, que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Yo en ti encuentro mi seguridad. Yo en ti encuentro mi seguridad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno,
nos apartamos de los caminos del Señor y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años, ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia, pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara porque había desobedecido su palabra y eso había caído sobre él. Entonces yo decía, Señor, lo único que yo le pedí al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue, el Señor en su misericordia, pues lo guardó a él, todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme, cada mala acción que yo hacía y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa, pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo de tanto desespero que sentía, yo quería era irme. Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso, pues yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro. Y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo porque él dice que él desobedeció y me contestó mal cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llevó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Entonces
Yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor está ahí presto para oírnos, pues. Pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces, todo fue un lidiar de Dios porque él comienza que él quiere cambiar, pero él, pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo. Y entonces le decía, mamá, ayúdame. Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo le digo, bueno, yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a esas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel. Para que después entonces él reciba la ayuda, cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú pues aparentemente dice que te puede ayudar, pues. Entonces yo ese día había una señora ahí que la señora una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora. Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento y él, él sigue ahí pues endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel, y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso fue, nunca pudo de esa manera librarse de eso. Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra, y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones de tanto tiempo suplicándole al Señor y pidiéndole, Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó en mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él, y mi hijo pues, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo.
Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo su vida. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Captando la misión y la visión de Dios en el tiempo del fin. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos del Señor porque Él, nuestro amado Señor Jesucristo, nos concede la oportunidad y la bendición de estar delante de ustedes a través de esta cámara y que es la puerta que el Señor ha abierto para que pueda la palabra del Señor correr y ser glorificada en medio de su pueblo. Es un privilegio, comenzando el año, el poder traer la palabra para cada uno de ustedes y ser un instrumento para que el Espíritu Santo hable y exprese la visión de Dios, exprese el mover, el querer de Dios. La intención de Dios es algo muy tremendo cuando el que habla tiene que estar conectado con la visión de Dios, con el propósito de Dios. Debe haber una unidad. Esa es una de las cosas que Dios demanda de aquellos a quienes Él ha llamado a predicar. Debe haber una unidad entre Dios y el que predica para que el mensaje de Dios pueda salir, la palabra que Dios quiere que el pueblo escuche, no lo que uno pudiera imaginarse, porque pueden existir muchas verdades. Toda la palabra tiene enseñanzas útiles para todos nosotros. Toda la Biblia es una fuente inagotable de bendición, de enseñanza para todos nosotros. Y ciertamente, y escuchen bien esto, eso uno lo ve en cualquier congregación, no importa el lugar o no importa la congregación. Usted encontrará diferentes condiciones, diferentes posiciones y diferentes necesidades de los que están allí. Uno va a encontrar entre esos hombres y mujeres, niños, solteros, casados, diferentes necesidades. Y si uno escuchara la oración o escuchara el clamor de su corazón, de cada uno de ellos, uno viera que ahí cada uno pide algo distinto. Algunos coinciden, otros no. Hay diversas deseos que el hombre y la mujer tienen. Pero ¿qué pasa? Muy por encima de esos deseos que cada uno pudiera tener y necesidades que cada uno tiene, tanto material como espiritual, por encima de eso hay una visión o necesidad que todos tienen y que todos debemos cumplir. Hay algo que está por encima de eso. Ahora, yo no digo que si bajo la inspiración y la guianza del Espíritu usted toca alguno de esos puntos especiales, yo no puedo criticarlo a usted por eso. Pero una cosa sí le digo. Debemos darle prioridad a la palabra que el Señor trae para el pueblo. Hay algo que el pueblo debe saber. Como pueblo, como iglesia, ya no como individuo, aunque el individuo forme parte de la iglesia, hay una visión y una demanda de Dios para, obviamente, para aquel individuo que forme parte de la iglesia, debe haber una respuesta a eso individual. Porque cuando Dios le habla a la iglesia, puede ser que el que esté a su lado no sea la iglesia, no forme parte de la iglesia de Cristo, no forme parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Ojo, puede ser que el que se sienta a su lado no
forme parte de la iglesia de Cristo por descuido o porque no ha sido predestinado para eso. O es de la iglesia o simplemente no es nada. Fíjense, pero cuando Dios hace el llamado, usted quien me escucha en esta hora, usted debe tener la convicción que usted forma parte de la iglesia de Cristo. Usted debe responder a ese llamado. Porque si dice, ¿quiénes son de Dios? Y usted levanta la mano, ¿cuántos son de la novia? Y usted levanta la mano, entonces hay una demanda para usted. Y se va a ver en la reacción o en la respuesta a lo que Dios está pidiendo. Ojo, tiene que haber una respuesta a lo que Dios está pidiendo. Dios está llamando a su pueblo a una visión, la visión de Dios. Hay algo que Dios está demandando de la iglesia. Hay algo que Dios está demandando de los que dicen que son de la novia, que son cristianos, que todos estamos llamados a cumplir. No podemos evitarlo, ni podemos decir que eso no es conmigo. Si usted es de la novia, es con usted quien me escucha. No hay manera de que pueda evitar eso. Y cuando digo que no hay manera de evitar eso, es que Dios va a empezar por las buenas o por las malas a lidiar con usted porque Dios lo necesita en esa posición. Dios lo necesita haciendo su voluntad. Ahora, no debemos esperar la vía fuerte de parte del Señor. No debiera ser así. Pero si aquel a quien Dios ha llamado resiste a hacer la voluntad de Dios e insiste en hacer o caminar su propio camino, obliga a Dios a actuar. Obliga a Dios a actuar. Y Dios va a ser el Padre que trae justicia y corrige. Fíjense, Dios va a ser el Padre que trae justicia y corrige y disciplina. Yo te comisioné a algo y tú no lo has hecho. Hermano, examinémonos todos en esta hora, porque está comenzando un nuevo año y fechas como esta se prestan para un examen de las cosas que hemos hecho y de las cosas que queremos hacer, porque a veces no es ni lo que debemos hacer, sino que muchas veces nosotros nos enfocamos a lo que queremos hacer. Ojo, si lo que usted quiere hacer es conforme a la voluntad de Dios, yo le digo a usted, está bien, correcto, amén. Pero ¿por qué no hay una pregunta en los hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad que han escuchado muy poco eso? Señor, yo quiero para este año. Señor, yo quiero hacer este año. Yo quiero hacer este año. Yo tengo un proyecto en este año. Pero son muy, pero muy pocos los que dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una gran diferencia. Cuando le damos prioridad a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, las cosas cambiarían. Porque Dios revelaría su voluntad y el plan de Dios comienza a desarrollarse en usted y en mí, porque hay un plan. El plan de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra se va a desarrollar en usted y en mí. Pero hermano, Dios tiene ángeles poderosos, sí, pero esos ángeles lo van a ayudar a usted para que haga la obra. Me van a ayudar a mí, me van a guiar. Nadie, y eso se ha dicho, nadie puede predicar sin que el Señor le dé la palabra, lo inspire.
No es el hombre el que predica, es Dios en el hombre. Es el ángel de Dios, el ángel ministrador que ministra a través de ese hombre. Ojo, tengan claro eso. Usted no puede hacer una obra para Dios sin Dios, no. Cuando Dios trazó nuestras cuerdas, cuando nuestras cuerdas nos fue dada la heredad de nuestra predestinación, Dios dijo, Él va a ser un vaso de honra. En otra, la cuerda cayó en un vaso de deshonra. Pero los vasos de honra, Dios, algunos predestinó para el ministerio de la palabra, a otros predestinó para la manifestación de los dones, a otros predestinó para una vida de testimonio en la palabra. Fíjense, todo en la economía de Dios, en el plan perfecto de Dios, cada uno de nosotros ocupando la pieza, el lugar del cuerpo para manifestación de Dios. Pero ¿quiénes hemos dicho eso? Señor, yo quiero hacer este año tu voluntad agradable y perfecta. Señor, yo no quiero ser más rebelde a lo que tú quieres que yo sea, Señor. Yo quiero, con la ayuda tuya, Señor, hacer tu voluntad, hacer lo que tú quieres, hablar lo que tú quieres. Señor, te voy a dar la prioridad en todo en mi vida. Si surge un proyecto y a mí me gustaría, no lo voy a hacer porque a mí me gusta, lo voy a poner en tus manos, Señor. Y si tú me dices que no, no lo hago, aunque yo quisiera. ¿Quiénes estarán dispuestos a hacer la voluntad de Dios así? Este año, Señor, yo quiero consagrarme más. Yo quiero, Señor, ajustar mi vida a la palabra. Si hay cosas que he hecho durante años que a ti no te ha agradado, Señor, que este año yo pueda tomar decisiones firmes, decisiones eternas, como esa expresión del hermano Branham, clavar la estaca y comenzar de nuevo, comenzar una nueva vida de servicio, basado en donde el Señor lo ha colocado a usted, usted empieza a subir. Este año, yo quiero, Señor, muéstrame si hay algo que he omitido en mi vida, que no he hecho o que no he arreglado con alguien. Fíjense, Señor, si hay alguien que no le he hablado, que mi actitud hacia él es de desprecio. Y es un hermano, una hermana. Hay hijos que no le hablan a sus padres. Hay padres que no le hablan a sus hijos. Hay familias que están separadas por el pecado, por la amargura, por el rencor. Que el Espíritu pueda revelarle a usted e ir a ese hermano y arreglarse. Cuando yo lo veía le pasaba por un lado y no lo quería saludar. Pero si yo me quiero ir en el rapto, yo tengo que arreglar eso. ¿Escucharon? Si usted se quiere ir en el rapto, usted tiene que arreglar eso. ¿Usted de verdad cree que va a subir en el rapto con esa raíz de amargura en su corazón? ¿Usted de verdad cree eso? Tantos años escuchando la palabra y usted todavía no sabe que con esa raíz de amargura usted no va a despegar, pero ni un centímetro de la tierra. Dios simplemente no lo tomará en cuenta porque usted no está unido a Dios. Ojo, que Dios pueda revelarle esto a usted, quien me escucha en esta hora. Y usted pueda captar la visión de Dios. Captar la misión y la visión de Dios. Para con usted.
para con la iglesia de Cristo. Dios tiene un plan trazado para la iglesia de Cristo. Hay una visión, la visión de Dios que debe desarrollarse en nosotros. Nosotros no podemos darle la espalda a eso. Si nosotros decimos que somos cristianos y que somos la novia del Señor, que somos el pueblo que se hará uno con Cristo, entonces esto es para usted. ¿Por qué? Porque debemos cumplir toda palabra, toda justicia, que el Espíritu Santo pueda revelarle a usted lo que Dios quiere, hermano. El Espíritu lo había dicho anteriormente, pero lo vuelve a repetir en esta hora. Es una unidad entre la iglesia y Cristo. Que la iglesia comprenda cuál es la visión. Fíjense, cuando una persona comienza a trabajar en una empresa, sobre todo si es una empresa con ciertos y determinados valores, una de las primeras cosas que hacen es les empiezan a dar cursos y charlas para formar a ese trabajador y empaparlo de la visión de esa empresa. Algunos tienen un prestigio, otros tienen una visión ya establecida de lo que esa empresa debe realizar. Hay algunas que trabajan en el mismo rubro, pero dicen, nosotros trabajamos de esta manera. Y otras dicen, no, nosotros tenemos una manera de actuar y de dar una imagen al público. Y todos los que trabajan o los que van a trabajar en esta empresa tienen que tener la misma visión, la misma misión y la misma visión. Tienen que identificarse, escuchen bien, deben identificarse con la visión de esa empresa. Porque si una persona dice, yo no estoy de acuerdo con la visión de esta empresa, la empresa no lo va a contratar. ¿Qué es lo que busca esa empresa? Que ese trabajador o esa trabajadora se hagan uno con ellos, uno en misión, uno en objetivo, uno en visión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos, la empresa, al formar los trabajadores o los futuros trabajadores, ellos son representantes de esa empresa donde quiera que vayan. ¿Se dan cuenta? Van en la cubierta de la imagen de esa empresa. No van bajo su propio criterio o bajo su propia visión, no, sino que van bajo la visión de la empresa que los formó y que ellos hacen un compromiso de fidelidad a esa empresa. Y si no lo cumplen, les demandan. Usted no cumplió los estatutos que nosotros demandamos. Fíjense, ¿sabía usted, quien me escucha en esta hora, que Dios también tiene una visión que quiere que usted entienda cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿Sabía usted que debe entender la visión de Dios? ¿Sabía usted que hay una demanda de Dios? Cuando Dios llama al hombre y a la mujer, ¿sabía usted que no hay diferentes visiones, sino que hay una sola visión? Una sola. Dios tiene una sola visión. Y que Dios es celoso y Él demanda de usted y de mí
que nos alineemos a su visión, la visión de Dios. Dios establece una manera de hacer las cosas. Dios establece un modo para hacer las cosas. Dios marca el camino por el cual debemos seguir. Hay un patrón, hay una visión, hay unas reglas en la palabra. Y no es opcional hacerlo, no es opcional. Debemos hacerlo. Es una demanda de Dios, hermano. Es una demanda de Dios para cada uno de nosotros. A veces, cuando uno acepta al Señor, uno está en una atmósfera en que, por lo menos ese fue mi caso, en que todo es nuevo. Porque yo nunca había pisado una iglesia cristiana, ¿no? Para mí lo que escuchaba todo era nuevo. Lo que veía, lo que sentía, lo que percibía, todo para mí era nuevo. Muchas cosas las iba entendiendo en la medida en que mi oído espiritual empezó a escuchar la voz de Dios en las predicaciones. El Señor, a través de los predicadores, fue revelando su voluntad, mostrando el camino. Yo doy gracias al Señor porque el objetivo que Dios trazó siempre fue obedecido en esta iglesia. Y eso ha causado que muchas iglesias le den la espalda a esta iglesia. Pero eso es bueno, porque el que quiere vivir para Dios va a padecer persecución. Eso viene para todo individuo o iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Ojo, no crea que si usted comienza a obedecer al Señor, la gente lo va a querer. No lo va a querer. Usted verá cómo sus antiguos amigos le van a dar la espalda. Usted verá que usted cada día será más y más y más incomprendido. Si usted busca popularidad, el cristianismo no es el camino que usted le va a satisfacer ese deseo de popularidad. Hay algunos que quieren ser populares en el cristianismo, pero para lograr eso tienen que sacrificar la visión de Dios. ¿Sabe usted eso? No cumplen completamente la visión de Dios porque el que hace la voluntad de Dios, Dios siempre ha sido mal entendido a través de las generaciones. Cuando Dios habla, lo malentienden. Siempre ha sido así. En los días del Antiguo Testamento, Israel siempre malentendió a Dios, siempre resistió la voz de Dios. Cuando el profeta estaba en la tierra, en su ministerio, y Dios hablaba por medio de ese profeta, todo Israel no entendía, solo unos pocos. Pero después que muere y de que el Señor se lo lleva, a partir de allí hay un cambio de actitud hacia el mensaje de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando la persona está viva, solo unos pocos creían? Pero después que parte, la cosa se multiplica. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay algunos que si el hermano Branham estuviera hoy aquí en la tierra,
que creen este mensaje no lo seguirían. Hermano, lo voy a repetir de nuevo, pero después que tome un poquito de agua. ¿Sabía usted que muchos que hoy en día, estoy hablando de algo hipotético, pero que tiene base bíblica? Si el hermano Branham estuviera aquí hoy en la tierra, y muchos de los que creen el mensaje y han leído todos los mensajes del hermano Branham y escuchan cinta y leen folletos y van a servicios, a cultos y escuchan a los pastores predicar el mensaje de la hora, que tienen la foto de la columna de fuego y la foto del profeta de las nubes. ¿Sabía usted que muchos de ellos no seguirían al hermano Branham? ¿Por qué? Porque la revelación ofende y escandaliza. Siempre ha sido así. Y si lo duda, hoy en día, cuando usted le habla a Israel de Moisés, ellos le van a decir, nuestro fundamento es la ley. Nosotros no queremos otro profeta de ningún lado, sino a Moisés. Elías fue un profeta de Dios. Y en las sinagogas leen lo que Dios hizo a través de Elías. Y en las sinagogas leen y estudian la ley que Dios habló a través de Moisés. Para Israel, Moisés es como nuestro Señor Jesucristo. La base de la fe de Israel es la ley, lo que dijo Moisés. Pero ¿sabía usted que en la segunda mitad de la semana 70, lo que nosotros llamamos la gran tribulación, los literales Moisés y Elías estarán predicando a Israel? Y sabían que de los millones que habrá en Israel en aquel día, que estén en la tierra, la generación que verá a Moisés y Elías, de los millones, solo 144,000 serán los que van a creer. Hermano, ¿por qué? Porque siempre ha sido así. Dios siempre es mal entendido en el tiempo presente. Y Dios, cuando está aquí en la tierra con sus instrumentos en tiempo real, instrumentos rendidos, Dios habla a través de ellos, Dios enseña lo que Él quiere, su visión, pero muchos no quieren. Muchos no están dispuestos a seguir la visión de Dios, sino que han trazado su propia visión. Y para fundamentar lo que ya se comenzó a decir en esta hora, les invito a leer el libro de los Hechos desde el capítulo 26. Hay un versículo que es clave, pero vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, para dar un marco hacia lo que el Señor quiere decirnos acerca de la visión de Dios que usted debe de entender para que pueda hacer la voluntad de Dios.
Hay una visión de Dios que tal vez, y solo tal vez, no coincida con la visión suya, hermano o hermana que me escucha, o tal vez tampoco coincida con la visión de su iglesia, o con la visión de su pastor, o con la visión de muchos hermanos y hermanas que usted conozca. Por eso, escuchen y juzguen por la palabra. Déjense enseñar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a enseñar el camino, les va a enseñar la verdad, les va a decir hacia dónde es que debemos ir. Él es el guía y sin Él no podemos avanzar. Necesitamos al guía y Él nos va a llevar a su voluntad perfecta. Capítulo 26 del libro de los Hechos, desde el versículo 8 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Júzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Yo ciertamente, dice el apóstol Pablo, este es el apóstol Pablo testificando en el juicio ante el rey Agripa. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, fíjense, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. En lo cual ocupado, o sea, en ese negocio, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, por la revelación que yo les voy a dar, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a leer hasta aquí. Que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre, amantísimo Señor, gracias te damos en esta hora que nos permite sentarnos en la mesa para que tú nos sirvas, Señor. Para que tú nos sirvas el alimento, para que tú nos sirvas la palabra, la visión, tú nos enseñes la visión para hoy, Señor. La visión
que el pueblo debe cumplir. Hay un objetivo, hay un patrón, hay una meta, una misión y una visión. Ayúdanos a ser sensibles, que los ojos espirituales se abran para que nosotros podamos reconocer el tiempo y que nos preocupemos en sinceridad por buscar tu voluntad agradable y perfecta. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Que el Espíritu Santo nos hable a todos. Que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que podamos entender lo que tú has de decirnos a cada uno de nosotros. Señor, que no seamos cerrados a la voz del Espíritu Santo, sino que seamos sensibles a lo que tú has de decirnos y que podamos abrir nuestros corazones a tu voz y obedecerla y hacer la obra que tú quieres que hagamos. Respondamos a la visión que tú has trazado y que no seamos rebeldes a esa visión. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo este servicio especial en tus manos para que tú nos enseñes, para que tú ministres el pan revelado, la sanidad, la liberación, la victoria espiritual. Señor, sé con nosotros y que puedan haber una visión renovada y que podamos hacer tu voluntad. Si no la hemos hecho este año, podamos hacerla este año, Señor. Que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Si he de ponerle un título a este tema, sería Captando la misión y la visión de Dios para el tiempo final. ¿Qué título? Captando la visión. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Porque en el llamado que Dios nos hace cuando estábamos en el mundo, debemos comenzar a entender la visión de Dios. Hay una visión, no como algunos piensan que cada iglesia hace a su manera. A veces se malinterpreta las palabras del hermano Branham cuando dice, cada iglesia es autónoma. Sí, es autónoma en lo que concierne a las decisiones locales de una iglesia. Pero realmente esa iglesia no, la iglesia cristiana, una iglesia cristiana no es autónoma. ¿Sabía usted eso? Ella debe estar sujeta a la voluntad de Cristo. Porque si es una iglesia cristiana, está llamada a responder y a manifestar la visión de Cristo. Usted no va a encontrar que en un bar manifiesten la visión de Dios para con el hombre, no. O en un partido político, usted no va a encontrar que en ese partido político manifiesten la visión de Dios, no. O en un club social, en ese club social, reflejar la visión de Dios, que la preocupación de ellos sea reflejar la visión de Dios, no. Los que están llamados a manifestar la visión de Dios y hacerse uno con la visión de Dios son las iglesias. Pero en el mundo religioso de las iglesias, y esa es la verdad, muy pocas han captado la misión y la visión de Dios. Y más en este tiempo. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Por lo que enseñan. Por la actitud que asumen ante la voz de Dios. Por las metas que se proponen. Por los proyectos que trazan. Todo eso muestra qué tipo de visión tiene ese individuo o esa iglesia. ¡Ojo!
las obras de un hombre o de una iglesia determinan y dan a entender cuál es la visión de ese hombre, de esa mujer o de esa iglesia. Usted ve cuál es su visión de las cosas, qué es lo que creen por la palabra de las cosas, y eso va a determinar su visión. Cuando usted examina las más de 3.000 denominaciones así llamadas cristianas, y cuando usted examina, y voy a incluir a las iglesias del mensaje, usted verá que no todas responden a la visión de Dios. No todas responden a la visión de Dios. Hay algunas, todas las denominaciones se basan en la visión de esa denominación. Y esa visión se transforma en doctrina. Y esa doctrina es la que establece un orden de conducta. ¿Se dan cuenta? La visión establece una doctrina, una enseñanza. ¿Para qué? Para que los que se congregan en esas denominaciones respondan a la visión de esa denominación y se hagan uno con esa denominación. Eso es lo que busca la doctrina en una iglesia. Ahora, no condene la doctrina, no condene doctrinas. Me explico. Hay algunos que dicen, la iglesia no tiene doctrina sino el amor. Está equivocado. Hay una doctrina falsa y una doctrina verdadera. A mí me interesa la doctrina verdadera. La doctrina, la enseñanza de Dios es la que a mí me interesa y la que Dios revela. Dios revela la enseñanza correcta. Si su pastor cree este mensaje, está llamado a predicar el mensaje de la hora, con la interpretación de Dios del mensaje de la hora. Pero uno no ve eso, porque cuando leen el mensaje, hay unas cosas que se omiten y otras cosas que se aceptan. Y eso es doctrina. Porque aunque puedan decir que creen toda la palabra, sus doctrinas, su fundamento, sus enseñanzas dan a entender que hay una parte que creen y otra parte que no creen. ¿Sabe usted eso? Hermano, yo creo toda la palabra del Señor. Pero sus hechos, lo que usted enseña, lo que usted cree, establece si usted cree y enseña toda la palabra. Lo mismo creía Saulo de Tarso. Para Saulo de Tarso ir a las iglesias cristianas y perseguir a los que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo y, como acabamos de leer, hacerlos blasfemar, era que él creía que la enseñanza que él recibió en la iglesia farisaica a través de Gamaliel, el mejor maestro que tenía esa denominación, él creía que esa era la enseñanza correcta. Él creía que esa era la visión correcta. Fíjense, Pablo creía, Saulo de Tarso, él creía que la visión de los fariseos es la visión correcta. ¿Y sabían ustedes que los judíos religiosos de hoy son hijos de esos fariseos de los días del Señor Jesús? ¿Sabía usted eso? Porque la última denominación que estuvo en Israel cuando vino la destrucción y la diáspora fue la de los fariseos. Y ellos establecieron, si hay una denominación, la denominación más antigua que existe es la de los fariseos. Hermano, sobrevivió con diversos cambios, pero sobrevivió. Hoy en día,
Y mantuvieron ¿qué? La enseñanza que Jesús no es el Mesías. Hermano, fíjense, mantuvieron esa visión. La visión lleva a una doctrina y la doctrina establece un orden de conducta. Entiendan eso. Saulo creía que la visión de los fariseos de perseguir a los cristianos era la correcta. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la visión suya con relación a la palabra? Dios la estableció muy clara. Para abrir los ojos a los ciegos. Aquí lo dice en el versículo 18. Para abrir los ojos a los ciegos. El evangelio viene a libertar. A abrir los ojos espirituales a través de la fe que es en mí, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? De la fe que viene de Cristo, la revelación, ese velo va a caer de nuestros ojos y nosotros vamos a ver a la salvación clarita, a nuestro Señor Jesucristo, claro, y el propósito lo veremos claro. ¿Se dan cuenta? Para abrir los ojos a aquellos que están en el pecado y ver a la verdadera manifestación de Dios, como es Jesús, no un Jesús histórico, sino Jesucristo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Hay hermanos que su evangelismo es el mensaje. Tenga cuidado con lo que enseña. Recuerden que lo primero que usted debe traerlo es a Cristo. Porque ¿de qué sirve a alguien que se justifique en que cree el mensaje, pero no se ha arrepentido completamente ni se ha rendido completamente? Hermano, no se puede poner la carreta antes que el caballo. Primero usted debe arrepentirse de todo corazón. Y el arrepentirnos de todo corazón hará que veamos la visión de Cristo. Lo primero que tiene que caer es el velo de pecado, de incredulidad. Las puertas del infierno son quitadas de nuestro corazón, las puertas de incredulidad, para que Cristo entre con la revelación a nuestros corazones. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la incredulidad en que vivíamos, nuestra manera, nuestros proyectos, nuestra manera de hacer las cosas, ahora fueran alumbrados por Cristo, para que Él nos lleve a la manera en que Él quiere. Él tiene una manera de hacer las cosas, para reflejar lo que Él quiere. Y de la potestad de Satanás a Dios, estamos bajo el poder en la incredulidad de Satanás. La incredulidad dominaba nuestras mentes, nuestro sentido y nuestro corazón. Cuando nos traían la visión de Cristo, la gente, muchos decíamos, no, eso es ¿cómo es eso? Hay algunos que decían, yo soy una persona muy moral, muy correcta, yo no le hago daño a nadie. Otros decían, yo no quiero convertirme en un fanático porque a mí no me gusta la religión, porque la religión le lava el cerebro a la gente. Fíjense, están bajo la potestad de Satanás porque transmitió su visión de la verdad. ¿Se dan cuenta? Para que reciban remisión de pecados, cuando el Señor a través, por la fe, Dios se revela y la persona es perdonada. Y comienza Dios a revelar su voluntad. Le revela que es un pecador y que ahora debe buscar el perdón y lo busca.
Y cuando Dios lo perdona, Dios le revela que debe buscar la santificación y la persona comienza a apartarse de lo malo. Comienza a tomar decisiones. Allí cuando comienza a tomar decisiones. Porque si no está convencido, las cosas malas estarán en su corazón. Y cuando viene la voz de Dios, va a resistir la voz de Dios porque en su corazón hay otra cosa. Ojo, la visión de Dios. Dios está desarrollando sus modos para desarrollar su proyecto en medio de su pueblo. Porque Dios comienza a forjar el carácter de esos hombres y de esas mujeres. Comienza el Señor a moldearlo. Comienza el Señor a moldear. Pero Señor, yo he sido así toda la vida, pero yo quiero que seas así. Esa es mi visión. Y comienza Dios en la santificación a confiarle los dones espirituales. Comienzan a manifestarse algunos dones. Y comienza el Señor y le dice, ahora el objetivo es buscar el Espíritu Santo. Porque sin la vida de Cristo no podrás vencer, no podrás formar parte del cuerpo, no tendrás nada en mí, hermano. Pero viene el diablo con su visión. Quédate en la iglesia y más nada. Cumple con los diezmos, con las ofrendas, participa de los servicios sin un mayor compromiso. Establece un límite porque tú eres una persona inteligente. Tú no te vas a fanatizar como algunos que viven metidos de cabeza en una iglesia. Esa es la visión de Satanás, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora. Y suelte a algunos de la potestad en que los tiene. Porque logró transmitirle su visión de mentira para convertirlos en unos religiosos. ¿Se dan cuenta? Y Dios los llena con el Espíritu Santo. Y ahora la visión se va ampliando más. Y Dios le dice, ahora tú estás llamado a hacerte uno conmigo. Y no es solamente como cliché. Para lograr eso, debes obedecer toda la palabra. Y toda la palabra, no es solamente bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo y no es solamente recibir el Espíritu Santo. Es hacer mi voluntad, que tú y yo nos hagamos uno, dice el Señor, a la imagen y semejanza de Dios, conforme al patrón original, que fue restaurado con nuestro Señor Jesucristo. El patrón se había roto con Adán, pero Dios restauró esa imagen y semejanza de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios dice, si quieres formar parte de esta empresa, debes tener el molde de Cristo. Y ese molde, esa masa, debe entrar toda en ese molde, hermano. La masa en la cual Dios nos convierte, porque comienza a amasar, tiene que pasar por un molde. El primer molde se corrompió y todos los moldes que vinieron después vinieron corrompidos por el pecado. El molde de Adán era perfecto, el molde de Eva era perfecto, pero se rompieron. Ahora había que restaurar esos moldes. Y el Señor restauró el molde. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios quiere que seamos como Él. Cuando nos dejemos moldear, Dios nos va a enseñar su visión. Y viene el molde. Y ahora Dios va a demandar en plenitud, cuerpo, alma y espíritu. Dios va a demandar un carácter.
en nosotros. Dios va a demandar una vida consagrada, una vida de obediencia. Obediencia. Fíjense, obediencia. Dios quiere que obedezcamos su visión. No omitamos nada. Si hay una parte de la palabra que usted no está obedeciendo, pídale perdón al Señor porque no está captando la visión. No está captando la visión de Dios en este tiempo. Somos el pueblo que se va en el rapto. No podemos manifestar una parte sí, una parte no. Debemos manifestarlo todo. Toda la palabra. Y eso incluye las cosas como cristianos que estamos llamados a hacer. Si he de pedir perdón, pida perdón. Si he de ir de arreglar con alguien, vaya y arregle con alguien. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que dejamos de hacer o que no estamos deseando de todo corazón, entonces hagámoslo y deseémoslo. Esta visión es para todos. Es una visión que todos estamos llamados a obedecer. Dios la trazó. ¿Quién me obedece? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído la visión de Dios? ¿Quién ha dicho, Señor, yo sí te voy a obedecer? Así me den la espalda. ¿Quién lo dice? ¿Quién se ha comprometido con el Señor? Dios está llamando a un pueblo a la oración profunda para que un pueblo comience a clamar por un derramamiento del Espíritu. Porque con su visión humana usted no va a vencer. Con su esfuerzo humano usted no va a vencer. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios avive la iglesia. Y cuando venga el Espíritu Santo, va a avivar, pero también va a condenar. ¿Sabía usted eso? ¿A quién va a condenar, hermano? Un avivamiento va a condenar, sí, al corazón que ha resistido la visión de Dios. Porque cuando Dios se hace presente, nadie puede decir que no a Cristo. Nadie puede refutar la vindicación de Dios. Y el corazón que es sincero, el corazón que por años perdió el paso y que no captaba la visión de Dios, allí se va a dar cuenta. Pero el Espíritu le va a condenar porque no lo hizo. Y esa persona va a buscar arreglar. No va a ser por persuasión humana, no, sino que será el Espíritu. La fe que es en mí, que la fe que viene de Dios, limpiará al pueblo. Lo libertará de las tradiciones y del espíritu conformista de la Odisea. Ese espíritu está ahí, hermano. Usted y que el pueblo del Señor reclama salir de Sodoma o de la Odisea. Déjeme decirle, a eso se refiere a una condición. Usted ha salido de la condición de la Odisea. Hermano, yo creo el mensaje. Eso no significa nada. Usted puede estar en la Odisea creyendo el mensaje, con los cuadros del profeta, de la columna de fuego y con los 1200 mensajes del profeta en su casa.
y congregándose en una iglesia del mensaje. Usted puede estar en la Odisea. ¿Sabe usted eso? Y al hacer eso, usted no está captando la visión. No la está entendiendo. Es que esa palabra se haga uno en el creyente, restaurado a la imagen y semejanza de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La imagen restaurada de Dios. El molde restaurado de Dios. No hay medios moldes. No hay un molde cristiano de Venezuela o un molde cristiano de cualquier país, de Estados Unidos, de China. No. El molde es uno solo. El espíritu es uno solo. La visión debe ser uno solo. Fíjense. Por eso Saulo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vaya que sí se dio cuenta Saulo de Tarso de la gran diferencia de visión. Dios le reveló el mensaje, la verdad, y se hizo uno y respondió a la visión de Dios. Fue rechazado, apedreado, perseguido, apaleado, criticado, menospreciado. Pero ahora Pablo sabía cuál era la visión de Dios. ¿Qué significa eso? Sabía qué era lo que Dios quería. Y eso es lo que él enseñó. Por eso, usted quien me escucha en esta hora, ha entendido la visión de Dios y la ha enseñado a su iglesia. Ministro, hay una gran responsabilidad en usted, no me importa quién sea usted. ¿Usted está resistiendo la visión de Dios? Que lo va a llevar a la enseñanza completa y establecerá un orden, una conducta en la iglesia. En los individuos que se congregan en su iglesia. Fíjense, porque en la medida en que nos hagamos uno con la palabra, con la visión de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a enseñar toda la palabra, no una parte de la palabra. Es toda. ¿Se dan cuenta? Si usted está en una iglesia, pero su visión no es unirse a Cristo, hay una falla en su visión. Si usted está en una iglesia y no se preocupa por buscar el bautismo del Espíritu Santo, hay una falla en su visión. Si usted está en una iglesia y usted tiene raíz de amargura en contra de hermanos y hermanas, su visión no es la de Dios. Usted tiene un problema. Si usted va a la iglesia, pero no le interesa escuchar la verdad, sino que quiere que el evangelio que se predique sea más light, más suave y más social, hay un problema con su visión. Si usted va a la iglesia y tropieza con la manifestación de Dios a través del ministerio quíntuple y de los dones espirituales de todos, entonces hay un problema con su visión. No es la visión de Dios, no importa cuántos años tenga usted en la iglesia. Fíjense, usted pudiera haber comenzado este año con esas visiones erradas. Es hora de que nos alineemos a la visión de Dios, a la única manera que Dios tiene para lidiar con su pueblo. Dios ya trazó una línea de cómo hacerla. Digamos como Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Acaso Dios lo acusará a usted o a mí
de ser rebeldes a la visión celestial? ¿Acaso usted o espiritualmente le da la espalda a la visión de Dios y la desecha? No la cree. La tiene en un mal concepto o descontextualizada en el tiempo. Dice que eso es para el pasado. Entonces hay un problema con su visión. Debemos ajustar la visión, como una predicación del hermano Galdón me viene a la mente. Visión renovada. Renueve su visión. Si usted viene con una visión religiosa, en donde le da prioridad a su trabajo y a todo menos a Cristo, hablo de prioridad, hay un problema con su visión. Si usted ha puesto a su familia, su trabajo, el dinero antes que a Cristo, hay un problema con su visión y esa visión no es de Dios. Examinémonos en esta hora. No importa quién sea usted quien me escuche. Hay una visión que Dios trazó en este tiempo final, en donde el pecado se ha multiplicado, en donde la maldad se ha multiplicado, en donde el amor de muchos se ha resfriado. Debemos, ahora más que nunca, captar la visión de Dios. Debemos unirnos a Dios y necesitamos más de su espíritu. Dios no quiere debates, Dios no quiere contiendas. Dios quiere que vayamos al altar todos y pidamos perdón al Señor. Es la hora de la convocación. Hermano, esa es la visión de Dios. ¿Sabía usted eso? En esta hora, Dios está llamando a una convocación. ¿A dónde? A una convención en la ciudad tal, en la iglesia tal. Una convocación al altar, hermano. Una convocación al altar para que nos arrepintamos de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestra indiferencia a lo que Dios quiere. No le importa lo que Dios quiere. Hemos sido indiferentes a lo que Dios quiere y le hemos puesto un límite al Señor. Pero Dios, el Espíritu Santo está haciendo un llamado. Eso no detiene la voz de Dios ni la detendrá. Nada ni nadie puede detener la visión de Dios ni la voz de Dios. La convocación de Dios está siendo hecha y habrán corazones que se humillarán. La Escritura habla que cuando aquel rey de Israel, después de Judá, después de muchos años que no habían hecho la reunión del sacrificio en Israel y de la cena, de la comunión, hizo un llamado cuando para matar el cordero, que todos se reunieran en Jerusalén. Ese rey de Judá envió mensajeros por todo Israel, hizo la santa convocación a todo Israel. Y la Escritura dice que muchos se burlaron de los mensajeros de Dios. Hermano, ojo, eran israelitas, pero se burlaron de la visión de Dios. Pero la Escritura dice, mas algunos humillaron sus corazones. Esa expresión es muy profunda. Algunos, la mayoría se burló, pero algunos, cuando escucharon a esos mensajeros que venían de Judá, dice la Escritura, humillaron sus corazones.
y fueron a Jerusalén a la fiesta, a la convocación de Dios. ¿Usted le hará caso a los mensajeros que Dios está enviando ahorita? ¿Usted responderá al llamado de Dios? ¿Usted humillará, yo humillaré en mi corazón a Cristo, o me ensoberbeceré? ¿O habrá orgullo en mi corazón y dirá, mira quién hace la convocación, mira quién es Él? Pero algunos humillarán su corazón. Dios está haciendo una convocación al altar para clamar por un avivamiento, para una unidad del pueblo del Señor. Usted no podrá subir en el rapto si usted está peleado con su hermano. ¿Quién humillará su corazón ante el llamado de Cristo en este tiempo? ¿Quién dirá, Señor, perdóname, captaré tu visión, obedeceré? Que el Señor nos ayude. Que este año comience usted respondiendo a la santa convocación del Señor. Dios está llamando a esa convocación. Sea usted uno de los que humillen su corazón. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Oh Dios, tú estás llamando a esa santa convocación. Hombres, mujeres, casados, solteros, niños, adultos, ancianos, jóvenes, de toda condición y de toda edad. Todos en el altar seremos uno, al humillar nuestros corazones y clamar por un derramamiento del Espíritu Santo. Y si algunos no lo tienen, que hoy comiencen a anhelarlo, porque esa es tu visión. La iglesia no es el sello, es el Espíritu Santo. Y la iglesia nos ayudará a recibir el sello y a crecer espiritualmente. Que captemos la visión que tú has trazado desde un principio para que nos hagamos uno con la palabra. Señor, tú sabes cómo hablar a los corazones. Que cada corazón responda al llamado que tú estás haciendo, Señor. Es tu Espíritu el que está haciendo esa santa convocación. Te damos la gloria y la honra. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de los mensajeros de Dios que Dios ha enviado y ha permitido que su mensaje de convocación, la trompeta de Dios, sonando para llamar a esa simiente predestinada para esa santa convocación al llamado del Señor a una unidad antes del rapto. Todos los días a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 3 de la tarde les invitamos a que se unan en oración. Usted puede hacerlo en su casa, en su iglesia. Si usted quiere unirse en oración junto a nosotros, unidos en ese clamor, porque hay un clamor que hay que hacer, únase de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos, la predicación de la palabra junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios que ha respondido a la visión de Dios. Ha respondido a la visión de Dios y lo está predicando y se identifica con esa visión. Que el Señor nos ayude a orar por nuestro hermano para que se mantenga firme en esa visión, le dé más fortaleza y que también pueda haber un fruto más profundo en nosotros de esa palabra, de esa predicación, para que nos hagamos uno con nuestro Señor Jesucristo. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, estamos en el tiempo final.
Las señales se están multiplicando. ¿Ha captado usted la visión de Dios? ¿Está usted obedeciendo la visión de Dios? ¿Realmente usted está haciendo y obedeciendo toda la palabra? Su corazón da testimonio que eso es así. Nos estamos haciendo uno con la palabra. Estamos respondiendo al llamado del Espíritu a la santa convocación. Esas palabras y esas preguntas, respóndaselas a usted y yo en esta hora. Dios conoce nuestros corazones. Si en usted hay la simiente de Dios, usted responderá al llamado de Dios, porque conoce el Señor a los que son suyos. Vayamos a la convocación del Señor, al altar del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.